Mugabe provocó júbilo entre la población que tomó las calles para celebrar esto con cantos, con bailes y con el sonar de las bocinas de los automóviles. Esto hicieron para festejar la caída del líder a quien consideraban un tirano. Y a pesar de que por ahora no se ha detectado actividad sobre un ensayo nuclear, el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur advirtió que Norcorea podría estar preparando una prueba que involucra un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar territorio estadounidense. Esto en respuesta a la política hostil de Washington para analizar las repercusiones de esta prueba. Saludamos con mucho gusto a Anabel Ortega Muñoz, ella es internacionalista, consultora independiente. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hay tensión internacional. Mucha tensión y hemos visto a lo largo incluso de la presidencia del presidente Trump, mucha tensión en el último año. Esto efectivamente obedece ya a un grado de polarización extrema. Hemos visto a lo largo de este año muchas pruebas nucleares por parte de Norcorea que han puesto énfasis en esta posición que tiene de amenaza latente, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos. Y efectivamente los Estados Unidos tienen aliados políticos, comerciales muy importantes como Japón. Japón, estando en una zona de conflicto, tiene servicios de inteligencia que nos alertan ahora y dicen a los Estados Unidos, cuidado, no solo llevan más de 19 pruebas nucleares, es posible que la siguiente, muy próxima, pueda llegar a los Estados Unidos. Me dice, maestra, que Estados Unidos tiene aliados, sin duda. Corea del Norte también tiene los suyos. Tendrá los suyos, pero está en una zona también con dos potencias muy importantes. Veamos que ahora están los nuevos liderazgos en el nuevo orden internacional. Tenemos una Rusia poderosa y una China creciente, una potencia económica. Entonces, también tienen intereses en la región, pueden ser aliados o no. Y vimos en la última visita del presidente Trump a China también una presión importante hacia esa nación para que dialogue con Norcorea, para que lo haga reflexionar. Incluso hay enviados, delegados ya de China hablando para suavizar las tensiones entre Norcorea y los Estados Unidos. Norcorea amenaza con lanzar misiles, luego los lanza. Parece que tiene uno transcontinental que pone en riesgo territorio de los Estados Unidos. ¿Qué busca Corea del Norte con estas amenazas, con estas acciones bélicas? Recordemos que las sanciones que ha impuesto el sistema de Naciones Unidas frente a estos conflictos y sobre todo de carácter bélico nuclear es que no haya inversiones, que haya empresas que no puedan participar de la industria y, como todo en política, la presión viene por la economía. Entonces, Norcorea tiene que exacerbar su postura para que estas sanciones que han sido muy fuertes, recordemos incluso, el gobierno mexicano despidió al embajador norcoreano en septiembre pasado también como parte de todas las sanciones y las medidas que toman las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que tensar para ver si es posible que no los ahorquen económicamente, pero normalmente este tipo de presiones son muy delicadas. También ya el Reino Unido se pronunció diciendo que es posible que Norcorea haga este lanzamiento hacia los Estados Unidos. Y esto pone al mundo anglo en una posición distinta, que empiezan a revisar también la seguridad. Lo acaba de hacer la Unión Europea, acaba de hacer su programa de seguridad, el PESCO, lo vimos hace 2 semanas, cómo también se unieron para tener este tipo de cooperación a nivel de la región. Y todos empiezan la Orquesta de Naciones, empiezan a ver los intereses que están jugándose, primero en lo económico, pero desde luego en lo político y bélico. Los mandatarios, tanto de Estados Unidos como de Corea del Norte, deben tener personas que los asesoren. ¿En alguien cabe la prudencia? Bueno, ya hay medidas que afortunadamente para todo el mundo, republicanos y demócratas ya revisaron también el poder que tiene la presidencia para poder detonar bombas nucleares. Recordemos que esto es un poder ilimitado del presidente de los Estados Unidos y que ahora, frente a esta polarización, a este carácter intempestivo del mandatario, están tomando también las previsiones, porque esto es algo que atañe a todos y es muy irresponsable hablar de una guerra nuclear. De ahí que efectivamente todo el mundo está a la expectativa de ver qué medidas pueden aplicar también la OTAN. Recordemos, hay otro organismo internacional que tiene que revisar qué va a pasar y obviamente a nadie le interesa. Maestro Ortega, dice que esto nos atañe a todos y a veces en México parece que vemos los eventos y los conflictos entre Estados Unidos y Corea del Norte muy lejanos. ¿Qué tanto nos pueden afectar? ¿Qué tanto pueden afectar al continente latinoamericano?
Bueno, hablamos de un continente muy grande y bien lo dices, el continente latinoamericano tiene otro tipo de conflictos y vemos también para los Estados Unidos su zona de interés. Sí. Por ejemplo, Rusia está viendo cómo apoya al gobierno de Venezuela y qué intereses pueden tener en términos de petróleo. ¿Esto qué significa? Que todos los liderazgos importantes, las naciones más fuertes en este planeta, están revisando sus liderazgos, cómo se recomponen su fuerza y qué presencia tienen en cada región. ¿Por qué a México nos importa? Porque somos los vecinos de los Estados Unidos, el vecino más importante con una frontera amplísima, que dicho sea de paso, no bien tratado por este presidente. Pero nosotros hemos respondido a los Estados Unidos en este tema. Se rompieron relaciones México y Corea del Norte hace no mucho tiempo. Es un llamado a los Estados Unidos para decirle, mira, ¿queremos seguir siendo amigos? Bueno, el gobierno mexicano ha hecho una serie de llamados para poner de nuestra parte, pero vemos incluso con la negociación actual, la última quinta ronda del Tratado de Libre Comercio, no estamos siendo tratados a pesar de hacer este tipo de planas, ¿verdad? Entonces, para la situación de México no es fácil por un lado tener en términos de seguridad internacional, cooperación, alianza, sí con nuestros vecinos más importantes, también en lo comercial, pero no con un trato igualitario. Y eso a México pone una situación compleja. Maestra Ortega, muchísimas gracias por venir, por platicar con nosotros esta noche, por ponernos al tanto de lo que sucede en Corea del Norte. Al contrario, gracias por la invitación. Como cada